La Ciudad de México conserva en sus colonias, barrios y pueblos la memoria de una rica herencia histórica. Al paso de los siglos, ha llegado a ser una de las metrópolis más grandes del mundo, en la que sobreviven tradiciones, leyendas y costumbres, además de ser el lugar en donde habitan personajes que tienen mucho que contar. En Crónicas y Relatos de México, a dos voces. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México a dos voces. Hoy nos encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México, en un hermoso edificio que alberga una institución que da cobijo a lo más elevado del pensamiento nacional, de las artes, las ciencias y las humanidades. Aquí vamos a entrevistar a uno de sus miembros, extraordinario poeta, ensayista y narrador, quien además es un amante y conocedor de la Ciudad de México, de la que, imagínense, ha escrito su biografía literaria. ¿Me acompañan? Nos encontramos en el Colegio Nacional, que ocupa el que fue el edificio del conocido como Colegio de la Enseñanza. Lo fundó una señora muy rica de Coahuila, doña María Ignacia Adlor. Ella soñó con hacer un convento que se dedicara a la enseñanza, pero que fuera enseñanza de alto nivel, no como la educación que se impartía aquí en las que se conocían como las escuelas amigas, que les enseñaban a las niñas básicamente labores mujeriles, como se decía. Ya saben, bordar, cocinar, tejer, y un poco las primeras letras. Y ella soñó con hacer algo equivalente a la Compañía de Jesús, que tenían los jesuitas, que impartía la mejor enseñanza para varones en la Nueva España. Recordemos el Colegio de San Ildefonso, el de San Gregorio, ¿no? El Máximo de San Pedro y San Pablo. Y ella la nombró la Compañía de María. Pero lograrlo no fue fácil. Se tuvo que ir a España, se pasó varios años allá, finalmente logró que la autorizaran. Regresó a México, compró unas casas en la calle de Donceles, cercana a la Plaza Mayor, y bueno, estuvieron un rato con sus monjas que había traído de España en el colegio, el convento de Regina, mientras restauraban esto para instalarse, y finalmente se le acabó el dinero. Pero afortunadamente su hermana se había casado con un hombre muy rico, el marqués de Aguayo, y él dijo: yo te apoyo en el proyecto, y eso les permitió contratar al arquitecto Ignacio Castera, uno de los mejores del barroco de la época, que les hizo un convento hermosísimo, que es este que podemos ver, con muchos patios, luminoso y con un templo primoroso, que es una joya barroca que se ha conservado increíblemente intacto. Pero ¿qué pasó con esa institución cuando las monjas tuvieron que abandonarlo, como el resto de las órdenes religiosas abandonaron sus conventos y colegios por las leyes de reforma? Eso se lo voy a platicar en otro espacio. Cuando las monjas abandonan el convento, afortunadamente el inmueble no se destruyó, pero sí, como era tan grande, digamos que lo fraccionan en sus usos, que van a ser múltiples, algunos viles. Por ejemplo, una parte fue cárcel, otra parte fue la Suprema Corte de Justicia, escuela para ciegos, archivo de notarías, casa del estudiante socialista, bueno, lo que se imaginen. Y una parte se la dieron en 1943 a una institución que se creaba en ese momento, el Colegio Nacional. Lo manda a hacer el presidente Ávila Camacho para que sea un sitio donde se reúnan las mejores mentes que había en ese entonces en nuestro país, de las ciencias, las artes y las humanidades. La idea era que tuvieran un lugar donde pudieran compartir sus conocimientos y a la vez tener un apoyo para poder ejercer su actividad con toda libertad.
comienza a funcionar con 15 miembros. Mencionaré algunos. Estaban los grandes pintores Diego Rivera y José Clemente Orozco, don Alfonso Reyes, José Vasconcelos, o sea, de esa talla de personajes, que son los que han venido ingresando a lo largo del tiempo. Al poco tiempo van a ser 20 los miembros que integran el Consejo. Y así va funcionando hasta que en 1971 el presidente Luis Echeverría ordena que el número aumente a 40. Pero siguen en su instalación aquí, compartiendo las instalaciones del antiguo convento de la enseñanza. Afortunadamente, en los años 80, a fines de los 80, se decide que todo el inmueble sea para el Colegio Nacional. Gran noticia. Pero claro, la labor para remodelar, restaurar todo eso, rescatarlo, era muy laboriosa y costosa. Así que fue hasta 1992 cuando finalmente se logró comenzar la obra. La llevó a cabo uno de los miembros del colegio, que era el arquitecto Teodoro González de León, un extraordinario artífice que comenzó por despojar todo el inmueble de todos los añadidos que le habían hecho a lo largo del tiempo, que ya se imaginarán que eran innumerables con todos los usos que tuvo. Fíjense, pero él cuidó mucho no afectar la construcción original del arquitecto Ignacio Castera, al quien él respetaba mucho como un maestro del siglo XVIII. Pero sí buscó la manera de darle luz, porque esos edificios, muy bellos, pero solían ser oscuros. Entonces, le dio luz, le hizo algunas intervenciones contemporáneas, porque había partes que estaban ya faltantes, y él las puso en un estilo contemporáneo, lo cual es muy interesante porque hay un maridaje ahí de estilos. Y una cosa maravillosa, que le dio todas las instalaciones para darle un uso muy actual, muy eficiente. Por ejemplo, le hizo una gran aula mayor, donde imparten sus conferencias los miembros, que caben 400 personas, y siempre se llena, ¿eh? Pero en ese caso, cuando se llena, hay una serie de salones donde hay pantallas o sillas para que nadie se quede sin disfrutar de las pláticas de estos personajes. Le hice una biblioteca magnífica, que tiene más de 33,000 volúmenes. También le hizo un comedor muy bueno, sala de juntas, ya se imaginarán, todas las instalaciones que requieren salones de cómputo, ¿no? Una institución de este nivel para que funcione al siglo XXI. Ahora vamos a ir a platicar con uno de sus miembros, el ensayista, escritor, dramaturgo, traductor, bueno, hombre de muchos talentos, Vicente Quirarte. Él es un hombre que ama profundamente la Ciudad de México. Imagínense que ha escrito su biografía literaria. En esta obra magna, es un libro enorme, que va de 1850 a 1992, el poeta nos lleva a un recorrido por la pluma de diversos escritores, poetas, cronistas, periodistas, que nos hablan de la Ciudad de México, que convierten a la Ciudad de México en un personaje literario. Muchos de ellos han escrito del mismo lugar, pero en diferentes épocas, o en la misma época, pero sin embargo con visiones totalmente diferentes. Es fascinante ver, por ejemplo, cómo hay muchos que escriben de la Alameda, del Zócalo, de la calle de Madero, y son visiones completamente diferentes. Entonces es un paseo de verdad extraordinario que nos descubre una ciudad que no nos imaginamos. Así es que ya se pueden imaginar qué delicia de plática nos espera. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Estamos de regreso en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Ya estamos aquí con el doctor Vicente Quirarte para platicar de muchas cosas fascinantes, de la poesía, de la ciudad. Vicente, muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, querida Ángeles, y me encanta que el programa se llame A Dos Voces, porque se trata precisamente de que tú le das un lugar preferente al otro. Eso me encanta. Sí. Ahora que comenzaste con el doctor, por supuesto, uno siempre vive esa dualidad. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Uno es las dos cosas, las dos personalidades. Sí, es verdad, todos la tenemos, ¿verdad? Está muy bueno, sí. No, es que bueno, ese trabajo tuyo de tu tesis de doctorado, que afortunadamente lo publicaste como libro, es un trabajo sublime del que ya hablaremos después,
El elogio de la calle, la biografía literaria de la Ciudad de México, que es una maravilla. Pero bueno, ahorita creo que hablemos un poco primero del colegio, esta institución que ha sido muy importante para la vida de México, ¿no? Que más o menos, como eres muy joven, pues eres de reciente ingreso, estás aquí junto a gente que podría ser casi tu abuelo, no tu padre, no tu abuelo. ¿Qué ha significado esta experiencia de dar al colegio y convivir con estos personajes como Miguel León Portilla, gente, ¿no?, de esa talla y de esa edad, ¿verdad?, que llevan aquí, yo creo que medio siglo? Claro. Bueno, cuando ingresé al Colegio Nacional, lo primero que dije en esa lección inaugural fue el azoro que yo sentía al recordar a aquel muchacho de 18 años que venía a este mismo lugar a escuchar las lecciones de Octavio Paz. O sea, para mí fue una manera extraordinaria de entender el mundo. Recuerdo que al salir yo tomaba el autobús, recientemente nos habíamos mudado a la colonia Roma, y cruzaba la plancha del Zócalo, y para mí era una experiencia maravillosa cruzarla con el corazón crecido después de escuchar al poeta. Entonces, eso para mí es algo inolvidable, y siempre trato de que ese joven le envíe señales al adulto de ahora, que no haga tantas tonterías, ¿no? Que le diga que sea fiel a lo que ese muchacho sentía y pensaba. Dime una cosa, ¿tú sientes, por ejemplo, que eso de cuenta, esas charlas que tú escuchabas de Octavio Paz, te hayan marcado tú de alguna manera para tu trabajo de poeta? Que Bueno, es tan... te marcan y te obligan porque, por supuesto, nunca pretendemos ser como Octavio Paz. Octavio Paz es un poeta maravilloso, es un poeta visionario, es un autor para toda la vida, pero por supuesto eso nos marcó y eso nos obligó a tratar de seguir sus pasos en este momento. Y como dice uno de los estatutos del colegio, fortalecer la conciencia de México. Eso parece muy demagógico, pero me parece muy importante. ¿Cómo fortalecemos la conciencia de esta nación? A través de la poesía. ¿Cómo puede la palabra contribuir? Pues precisamente haciendo que cada palabra, cada fragmento de voz recupere su sentido original. Eso es maravilloso. Fíjate que he tenido la fortuna de leer pues, muchas cosas tuyas, son ensayos, novelas, ¿no?, dramaturgia, aparte de tu poesía, y cómo todo de alguna manera lleva un sello muy particular, que todo tiene un ritmo como poético, aunque es un ensayo muy académico. Yo creo que el poeta le imprime esa esencia de su espíritu a todo, ¿no? ¿Cómo llamarlo? No sé si llamarlo, si es correcto decir, de un ritmo y una manera de percibir las cosas, de una cierta espiritualidad. Hay algo Bueno, Javier muy Villaurrutia especial. decía que cuando un poeta intenta varios géneros, siempre al centro, como si fuera una carreta, está la poesía. Y yo defiendo mucho esa idea. Me preocupa que muchos narradores desprecien la poesía porque les parece que los poetas no llenamos toda la hoja. Pero creo que un gran narrador debe entender lo que es el ritmo, la síntesis de la poesía. Yo creo que cuando un poeta dice en un par de palabras todo un universo, está creando un cosmos increíble. Como cuando dice Carlos Pellicer, tiempo soy entre dos eternidades. O sea, ¿cuántas páginas tuvo que hacer un filósofo para llegar a esa conclusión a la que llega un poeta? Sí, es maravilloso, porque unas cuantas palabras nos transportan a otro momento, a otra esencia, a otro estado de ánimo, ¿no? Y fíjate, pero me comentaba un amigo editor que, aunque se dice que la gente que ya no se lee poesía, que muchos jóvenes, que dice que él sí vende bien la poesía, los libros de poesía que edita. Así, qué bueno. Sí, que sí tiene sus lectores. Yo quisiera recordar lo que dicen los poetas jóvenes de la Candelaria en Colombia, que me encanta. La poesía no se vende porque no se vende. No es un artículo de consumo porque es incorruptible. Y la poesía es eso, la poesía quiere llegar a quien debe. Y por supuesto, a veces ignoramos que la poesía está en todo,
Cuando decimos, esa comida fue un poema, Sí, es esa... verdad. Pedro Cervantes es el poeta de la escultura. O sea, lo que estamos diciendo es, la poesía es lo indefinible. Sí, sí, y es como la armonía, el ritmo, la cadencia. Más Hay allá de algo eso, me parece también. que es hacer visible lo invisible. Ay, eso Creo que está eso es la poesía. maravilloso. Pues Vicente, ese bloque ha concluido, pero vamos a seguir. Yo te invito a que vayamos a una cantina, que creo que es un lugar en donde muchos escritores, poetas, periodistas se han encontrado. Ha sido un sitio de refugio, ¿no? Un lugar importante. Acabas de decir palabras esenciales: encontrarse, perderse, hallarse. Tenemos muchas cosas de que hablar. Claro que sí, vamos. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Estamos de regreso en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Continuamos nuestra plática con el doctor Vicente Quirarte. Vicente. Qué gusto. Hoy ahora Qué vamos a gusto. entrar a nuestro tema. Claro nuestro que tema sí. sabroso, que es Me encanta. la ciudad. Me- Pero en este caso, en la literatura. Ese es encanta tu- la idea. Yo sé que tú, igual que yo, amas tanto esta ciudad, pero lo has plasmado en obras, que eso es maravilloso. Bueno, yo creo que es una deuda con el niño que fui y que nació en el centro histórico. Bueno, el centro, porque los que nacimos, Sí. los centrícolas, como Entonces, dice no. José Joaquín Blanco, siempre decimos centro. Así simplemente. es. O sea, nacimos en el centro de la ciudad, nacimos en el centro del país, nacimos en el corazón del país. Y de algún modo todo lo que he escrito, todo lo que he vivido, pues tiene que ver con eso. Uno siempre regresa a sus querencias. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la casa donde nací? Sí, como en Allende, no, Perú? esa casa que además guarda restos del antiguo convento de San Lorenzo. Y Sí, una sí, cosa. sí, es una casa maravillosa. Ojalá y esa casa se rescate y no sea Sí. una renovación absoluta que haga perder todos los elementos que tienen Así originalmente. Porque aparte es una casa muy bella, aunque, digo, o sea, ¿no? Se ve que se rehizo en el siglo XIX, seguramente, pero y quedaron los restos adentro, pero Sí, la casa así en sí fue. es una casa muy bella que sería de verdad lamentabilísimo que esa casa se perdiera. Sí, sí. Además, la verdad, es la casa donde nació uno de nuestros grandes escritores, ¿verdad? Bueno, hablando de eso, el otro día que hice un paseo literario con motivo del bicentenario del natalicio de Guillermo Prieto, fuimos a su casa en la calle de Mesones, casi esquina con Bolívar, y descubrimos con terror que ya no está allí la placa que hace constar. Es increíble. No, simplemente los nuevos inquilinos o dueños hicieron un aplanado horrible y se les hizo muy fácil quitar la placa. No, la No, quitaron. la quitaron de plano. Mira, eso Entonces, es algo muy grave. La memoria histórica es terrible en esta ciudad. Yo pienso que si uno camina por una capital como Londres, a cada momento ves una placa que te recuerda: aquí estuvo fulano de tal, aquí pasó tal evento. Es que fíjate que la historia de nuestra ciudad está plasmada aquí en sus calles, en las construcciones, y bueno, y en la literatura, ¿no? Que tú eso lo has estudiado tanto. Pero esa es la memoria, como esto, la memoria histórica de una ciudad, ¿no? Claro. Eso entonces es como despojarla de eso. Sí, porque Baudelaire, ese gran cantor de la ciudad de París, cuando dijo que una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal, es cierto. Entonces hay que guardar esa memoria, de otra manera se pierde, ¿no? Ya, por eso yo creo que es tan importante el trabajo que tú has hecho en términos de recopilación, en esa obra tuya, de veras, que yo considero una de las grandes obras de la literatura mexicana, que aparte el título es hermoso, Elogio de la calle, ¿no? Biografía literaria de la Ciudad de México, y que nos lleva desde 1850 a 1992 por ese paseo con una playa de escritores y poetas y cronistas extraordinarios que nos hablan de la ciudad como un personaje. Eso es algo, esa recopilación, Vicente, es... Fíjate, llega hasta 92 el libro. Es que ahora que lo pienso, pues la ciudad, por supuesto, de 92 para la fecha, hay muchísimas cosas que han pasado y hay que registrarlas. Y de alguna manera he estado haciéndolo en trabajos posteriores. El libro que va a salir ahora en España, los programas que hicimos en el Colegio Nacional, México, ciudad que es un país.
que es una forma también de responder a lo que yo ofrecí desde un principio en el Colegio Nacional. Yo voy a hacer lecciones sobre la Ciudad de México, sobre mi ciudad. Eso fue maravilloso. Y tienen un gran interés para el público, ¿eh? Y los eventos que haces ahí en el colegio tienen una concurrencia enorme. O sea, porque la gente quiere conocer su ciudad. Eso le da un sentido de identidad, ¿no crees tú? Que es como que... Sí, y de pertenencia, un orgullo. Porque digo, cuando conoces la historia de esta ciudad, oye, ¿te sientes? Sí. O lo que hizo nuestro amigo León Bailón, que estamos aquí en sus dominios, ¿sí? De comprar el edificio. Dice, él compró el edificio donde estaba la librería de su padre. Mira qué Eso me parece maravilloso. Aquí en San Ildefonso, ¿verdad? Claro. Imagínate. Cuando siempre que paso frente al Colegio Nacional y veo enfrente una casa maravillosa, deteriorada, ojalá y uno pudiera recuperar esos inmuebles extraordinarios. Sí, Como tú me dijiste un día, ojalá y pudieras comprar la casa donde naciste. Sí, hombre, me encantaría sí. poder hacerlo, poder hacer o que eso se convirtiera en un centro cultural. Comprarla imposible, no puedo, pero sí hacer de esa casa un centro cultural. Claro, para que la gente la disfrute. Porque mira, y fíjate que la gente está volviendo cada día más al centro. Sí, los jóvenes sobre todo. Los jóvenes están viviendo aquí en el centro ya. Y ya tiene una vida ahora, bueno, nuevamente los bares y las cantinas y las pulquerías están teniendo una vida increíble. En la noche no puedes creer lo que son estos lugares. Bueno, eso en el día también, porque es y yo quise que viniéramos a platicar una cantina porque, bueno, muchos escritores han sido muy afectos a estos lugares y han sido lugares de encuentro importantes, ¿no? Claro, de encuentro, de soledad. No hay nada como ir a una cantina cuando recién la abren. Pienso en la Camelia de San Ángel. Ahí me encuentro, y no lo quiero interrumpir, a Ricardo Ancira escribiendo su columna, entonces mejor me voy a otro lado, pero es un lugar maravilloso para trabajar. Y por supuesto estamos en el Salón España, en la esquina del Colegio Nacional. Yo siempre he dicho en las reuniones del colegio, en las asambleas, que deberíamos de tener este local que forma parte del colegio, ¿no? Que fuera parte del colegio. Oye, sería muy bueno, porque aparte se ve así para que se preservara, porque desgraciadamente, por ejemplo, tú recordarás que en la casa que se dice que estuvo la primera universidad en la calle de Moneda, seminario. ¿Estaba en nivel? Estaba en nivel y ya no existe la primera cantina que hubo en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que ¿no? una ciudad sin cantinas es como una ciudad sin perros callejeros. Una ciudad como el Cairo, como Estambul, tienen perros callejeros. Sí, es verdad. Y ahora cada vez las cantinas se pierden más en la Ciudad de México. Eso es terrible, ¿no? Terrible. Pero fíjate que esto que te digo, que es muy interesante, como yo, parte de la semana estoy aquí, porque tengo aquí mi oficina y me quedo aquí, a dormir. Sí, y tu cuando departamento. salgo en la noche, es fascinante ver cómo los jóvenes están recuperando las cantinas. Por ejemplo, sí. Eso es algo... Claro. Porque ya estaban de verdad en extinción, ¿eh? Era preocupantísimo. A ver, espérate una cosa. Quiero que me digas nada más, antes de terminar. ¿Alguna propuesta que tú pienses que sería importante? Yo creo que si cada ciudadano se afanara en ser mejor, en no tirar un papel en la calle, creceríamos como sociedad. Si tuviéramos un poco más de civismo, porque ahí está la etimología de la palabra, amar la ciudad. De eso se trata, ¿no? Yo creo que si cada uno de nosotros se esforzara por cuidar su propio pedazo, su propia persona, creceríamos mucho más. Es cierto, con una pequeña, ¿verdad?, acción, pero pequeñas acciones, pero si las hiciéramos todos, claro, seríamos, ¿verdad?, una ciudad mucho más. Eso lo creo firmemente. Gracias, Vicente. Al contrario. Como el mismo Vicente Quirarte nos dice, todo viaje por la ciudad es una apuesta del alma y de los sentidos. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.